Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a FJ Directo. Frankie J con ustedes y tengo el gusto de recibir conmigo a José Rodríguez, autor de la gran obra Viva Curet, el poeta del pueblo. José, antes que todo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, muy agradecido de la oportunidad que me das para dejarle saber a este país y a otros lugares que llega esta producción de mi nuevo producto, mis sueños realizados, un libro que trabajamos con mucho ahínco y con mucho fervor y gracias a muchas personas que nos dieron la mano, pues ya podemos decir que cumplí la promesa a Catarino Curi Alonso de que yo iba a hacer su libro y aquí tenemos el libro ya. ¿Cuánto tiempo estuviste compartiendo con Don Tite, en paz descanse, para poder realizar esta obra, José? Bueno, nuestro encuentro de la amistad comenzó en la década de los 80, cuando yo laboraba en el periódico El Reportero, y él escribía su columna semanal allí en el periódico El Reportero, y yo lo veía cuando entraba a entregar su columna, y un día me le acerqué y le hice un comentario sobre una de las composiciones que más me marcó en la juventud, que es el número, la composición para los caseríos. Y de ahí comenzó esta amistad que después se convirtió en una familia, porque fue así, o sea, era parte de, ellos me adoptaron como familia, él y tanto su compañera Norma, y de ahí, Norma Salazar. Norma Salazar, que paz descanse, Ujú. y de ahí comenzó esta trayectoria de subir y bajar la cuesta, como decimos allá en el barrio, ¿verdad? Con Tite, y fuimos aquí, fuimos allá, estuvimos en Estados Unidos haciendo unas actividades, y yo fui recopilando todo este material poco a poco, vino su enfermedad, vino su partida, estuvimos en su sepelio, después comenzaron las misas de recordación que se hacían en el mes de agosto. Y todo este material pues lo fuimos acumulando y preparando para realizar esta publicación. Esta gran, yo le digo, José, una gran obra porque viendo la calidad inclusive del material impreso, todo lo que hay acá, eh, hay una gran calidad y un gran estudio detrás de este trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Tite? ¿Qué era lo que a ti te atraía de Tite como para estar inmerso tantos años en la construcción y el desarrollo de esta obra? ¿Qué tenía Tite de especial? Bueno, Tite era un sastre como compositor. Y eso fue de las cosas que más me llamó atención, mi atención hacia comenzar a trabajar esta recopilación de su vida. Cada composición que Tite traía tenía un mensaje bien positivo, tocaba a la gente. Y como te dije anteriormente, él tenía esa particularidad de que cuando cualquier empresario musical le pedía cualquier número, sea Masucci, sea el que fuese, escríbeme un número para Tito Puente, escríbeme un número para Héctor Lavoe, para Sonora Ponceña. Y él tenía ese detalle, Roberto Roena, Para Frankie. para Frankie Ruiz. Bueno, en fin, Yo quiero hacerte esta, y todos eran éxitos. Porque puede ser que un palo tras otro. sí, yo podía hacer una composición y no llegó ni a primera base, pero en este caso no era un jonrón con la Yo, base llena. yo quiero aprovecharte que te tengo acá, porque compartir con un sabio, un arquitecto, gran compositor como era Tite, Don Tite, lo digo con respeto, tiene que haber sido una experiencia única. ¿Qué hacía él cuando iba a escribir? Él se sentaba en una esquina, él lo escribía en un gran libro, él tomaba nota ahí mismo en un pañuelo, en una servilleta. ¿Cómo era? ¿Tú llegaste a ver eso? Fuimos testigos muchas veces de él pedirme, consiguiendo un pedazo de papel, y yo le conseguí un pedazo de papel, y él se sentaba a escribir, y cuando terminaba, pues ya tenía un producto hecho en un abrir y cerrar de ojos. Y te decía, esto es para fulano de tal, Bueno, no traía el comentario así directamente porque tengo una anécdota cuando se celebró el Festival de Bombi Plena en Barceloneta que se le dedicó a él. acá en Puerto Rico. Sí, había una actividad donde había unos trovadores frente a la casa donde estábamos quedando en la playa y fuimos a escuchar los trovadores y allá cuando Tite llegó, pues la persona que estaba cantando enseguida hizo referencia y le dieron un aplauso. Pero a Tite le gustaba pasar desapercibido, no le gustaba llamar mucho la atención. Y estando sentado allí, dándose su refresquito, me dijo, consígueme un papel para escribir algo. Y entonces yo le dije, Tita, pero un papel aquí. Y me dijo, consígueme un papel.
Y entonces yo fui al counter del negocio y le digo al dependiente, mira, tú tienes, me dio una bolsa de traza. Y se la llevé y ahí se sentó. Y escribió unas décimas que se las dio escrita ahí mismo a la persona que estaba cantando, trovando, y él interpretó esas décimas que Tite había escrito en ese momento. En crudo, allí mismo. Ahí, en cuestión de 15 o 20 minutos. Tú sabes que me gusta compartir estas anécdotas porque es lo que hace en especial a Catalino Tite Curet Alonso. Ahora, me gustaría a su vez que compartieras con los jóvenes que puedan estar viendo esta entrevista, que deben repasar la obra y lo que hizo Don Tite para que eso les sirva de inspiración. Y sobre todo, personas de otras partes del mundo que nos ven, José, Venezuela, Colombia, España, Perú, Chile, las Canarias. ¿Por qué es importante repasar la reconocida obra de Tite, inclusive en España? ¿Por qué es importante? Bueno, hay un dato bien interesante cuando mencionas España. Cuando fuimos a pasar al Milenio Nuevo, la prestigiosa revista ABC de España escogió las 100 caras más importantes del pasado milenio. Y la cara de Tite Curet Alonso era la cara de Puerto Rico que estaba representado ahí. Para orgullo nuestro. Bueno, y yo entiendo que el adquirir este libro, las personas que puedan adquirirlo, van a tener pues una referencia clara de lo que fue la trayectoria en vida de Tite Curet Alonso. Todo lo que aportó a la cultura de este país y la cultura de otros países. O sea, estamos en presencia. Puerto Rico ha dado varios compositores que hay que reconocerle, como Rafael Hernández, Pedro Flores, Johnny Ortiz, José Noguera. Pero en el caso de Tite tenía ese sabor, esa riqueza. Yo recuerdo las anécdotas en la calle Serra cuando Tite pasaba por Caseviera, que siempre tenía su maquinilla y se sentaba allí a componer y escribir, y todo ese movimiento que surgía en la calle Serra con Viera, con Aponte. Todos esos años fueron años bien importantes, y yo exhorto a todo el que nos está viendo que conozca, que investiguen, en los jóvenes. Ahora que hay tanta fuerza que está llegando con todo este movimiento que está creando Benito en la música, es bien importante que volvamos un poquito atrás, ya que la música de Tite estuvo tantos años cerrada, que no había muchas personas, muchos jóvenes perdieron esa oportunidad. Ahora tienen esta oportunidad de rescatar, buscar, analizar y escuchar todo lo que Tite Curet hizo en sus composiciones. Un Juan Albañil, La Perla, Juanito Alimaña, Periódico de Ayer. Lo interesante de Tite es que escuchar su música es ver estampas, es como una película, ver estampas de la vida de lo que es el puertorriqueño, que muchas veces no se aparta de la realidad de pueblos hermanos. José, y me parece a mí tan interesante, esto es una obra que este señor, este caballero ha hecho con tanto profesionalismo, tanta dedicación, respaldada no únicamente por lo que está escrito, hay un respaldo fotográfico inmenso, José, aquí. Sí, ese es el testigo. Esto es como una tesis doctoral para mí. ¿Verdad? Perdónenlo la comparación, porque es que te das a la tarea cuando tú comienzas un proyecto de esta índole, y exhorto a los compañeros que estén trabajando cualquier tema, el que sea de la cultura, sea de la política, el deporte, que tienen que darle el máximo, no se pueden quitar, no pueden llegar. Ese refrán que tiene Benito, debí tirar más fotos, eso nos cae pero bien exacto a todos los fotoperiodistas, porque cuando tú comienzas a ver lo que hiciste, te llega ese pensamiento, ay, ¿por qué no hice esta? ¿Y por qué me perdí esta otra? Y ese tipo de mensaje es el que yo quiero que los compañeros que están comenzando en la tarea de fotoperiodismo, los que escriben, los que filman, ustedes mismos que están reseñando todo esto, que busquen, que estudien el por qué Tite era tan importante en ese sentido. No solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, porque Tite es una figura universal. Es interesante desde el punto de vista fotográfico, porque a veces yo me imagino que ustedes toman una foto igual que se realiza una entrevista pensando en un momento, pero cuando tú vienes a ver el valor de ese trabajo, cuando han pasado 10 años, tú dices, wow, no fue algo para el momento, fue algo para el futuro y para la historia. Mira, dentro del libro vas a encontrar un episodio bien interesante, y es cuando fallece el maestro Rafael Cortijo, compadre de Tite.
el sepelio de Rafael Cortijo fue un sepelio bien concurrido y fue bien interesante fotográficamente. Luego, cuando comenzamos con el compañero Cachete Maldonado a realizar el primer Belén en el cementerio de Villa Palmera, ese día fue un día bien importante dentro del trabajo que comenzamos, porque prácticamente lo estábamos comenzando en la década de los 80, porque hubo esta reunión de Tite y Ismael Rivera en el cementerio y conversaron juntos y ellos se fueron a una esquina y para allá no fue nadie, Frankie. Dejaron estos dos maestros. En su intimidad. Sí, allá no fue nadie a preguntar. Después del rato vinieron a acercándose Mario Cora, que estaba en el cementerio, y otros músicos más. Hicieron un grupo para esa imagen también está en el libro. Es bien importante ver todo este tipo de situaciones que marcan, que recogen, porque Tite pues tenía su quehacer, trabajaba sus composiciones, pero su entorno movía mucha parte de la cultura. Esa relación de él con Rafael Cortijo fue bien importante, y con Ismael, y con muchos más cantantes que siempre. Marvin Santiago, la anécdota de Marvin Santiago, Tite lleva a Marvin al grupo de Rafael Cortijo, y después todas las composiciones que Marvin le hizo con Bobby Valentín, y después cuando se fue como solista, Auditorio Azul. So, en verdad, estamos en presencia de una figura sumamente importante para nosotros. Y que trasciende el escenario puertorriqueño para llegar a otros pueblos como te he comentado. ¿Dónde pueden las personas conseguir el libro? Sobre todo, José, gente que nos está viendo fuera de Puerto Rico. Bueno, ahora mismo pues lo tenemos aquí en la Casa de Viera. Casa de la Música, que es donde estamos aquí en Levitown. Sí, en Levitown. Gracias a Richie por esta oportunidad también. Y aquí está a la venta. Este fue del primer establecimiento junto con Librería Norberto que tuvo a la venta el libro. Próximamente vamos a comenzar los compañeros de la Librería Norberto a empezar a enviar el libro fuera de Puerto Rico. Después le daremos más detalles, pero ahora mismo pues está en Librería Norberto, tanto en Plaza Las Américas como en Río Piedra y aquí en Casa Viera. En términos de actividades, ¿va a haber alguna actividad? Porque ya el pasado 6 de septiembre realizamos una actividad. Ahora, ¿cuál es la próxima actividad? Estuvimos el 5 de agosto. El 5 de agosto. Cuando se conmemoró la partida de Tite, fue la primera presentación en Casa Norberto. Ahora el próximo 19 de septiembre vamos a tener una segunda presentación en el local de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que preside nuestro compañero hermano Javier Santiago. Vamos a estar ahí presentando el libro por segunda vez con el compañero Irán Guadalupe, que es la persona indicada para presentar el libro. Luego de esa presentación en septiembre nos vamos a mover a Guayama, pueblo natal de Tite, donde vamos a hacer una presentación del libro en el Museo de Arte e Historia de Guayama. Y luego, para finalizar el año, probablemente a finales de noviembre, principios de diciembre, vamos al Candil, a la librería Candil de nuestra amiga Tamara, al pueblo de Ponce. Excelente, José. Yo quiero presentarte mis respetos, mi reconocimiento por este trabajo de excelencia, y quiero que ustedes sepan que José y yo, la forma que nos conocimos fue bien interesante, porque era cuando yo trabajaba de reportero en televisión y interactuamos en diferentes escenarios cubriendo noticias, y ahí yo lo veía con su cámara y yo lo veía con admiración, porque siempre lo vi bien dedicado, muy serio en su trabajo. Y la vida y Tite nos lleva a encontrarnos en este camino, así que para mí ha sido un privilegio volverme a reencontrar contigo. Gracias a Tite, José. Y a mí es un honor el de nuevo compartir contigo, y esa anécdota que traes es bien interesante, porque bastante que batallamos en la calle. Fueron 30 años trabajando para el Nuevo Día y ya estamos jubilados, pero no retirados. Seguimos trabajando, y Frankie, te felicito por esta oportunidad que nos da para llevar este mensaje al pueblo y a otros países, y te exhorto a que sigas hacia adelante con esta tarea, que hace falta gente en esta patria como tú. Muchas gracias, José. Esas palabras las aprecio mucho viniendo de ti. Nos retiramos con cariño, con respeto, pidiéndole que se cuiden, que mire, busque siempre hacer el bien, y nos veremos en la próxima con José Rodríguez para hablar más de Viva Curet, el poeta del pueblo. Seguimos con FJ Directo.